Me invito a abrir el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Le puse como título a este mensaje Amenazas del enemigo. No estuve muy inspirado para poner el título, era medio obvio, pero invito a que me acompañen a leer a partir del versículo 1 del capítulo 4 de Nehemías. ¿Lo tienen? Amén. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen de árboles? ¿Alguno conoce? Se puso a estudiar acerca de los árboles, a ver cuáles son las características, cómo crecen, cuáles son sus fortalezas. Yo me puse a analizar uno, que es el roble. Conocemos mucho la madera, o por lo menos escuchamos lo que es un roble, pero capaz que no conocemos mucho del árbol, ¿no? El roble es conocido como un árbol fuerte y noble. Por eso el dicho, ¿vio? Cuando uno está sano, dicen, este está fuerte como un roble. Este tiene una salud de roble, nunca se enferma. El roble es un árbol fuerte y noble. Dice que llega a medir hasta 50 metros de altura y tiene hasta 2 metros de diámetro. Muchos de ellos viven más de 200 años. Así que fíjese si no es un árbol robusto, si no es un árbol fuerte. Y dice que cuando este árbol es joven y vienen tormentas y vienen fuertes vientos, se caracteriza por su raíz irse cada vez más profunda y arraigarse al suelo donde está plantado. Cuando vienen esos vientos fuertes y esas tormentas, su raíz cada vez se va a más profundidad y queda cada vez más arraigado en el suelo donde ha sido plantado. De ahí su fortaleza y de ahí su crecimiento y de ahí también su durabilidad.
el tiempo que este árbol permanece. Hermanos, en toda circunstancia adversa que tenemos que atravesar en nuestra vida, que pasamos en nuestra vida espiritual, tiene que hacernos ahondar más profundamente en la voluntad de Dios. Tiene que hacernos estar más firmes, más seguros y ser más fructíferos para Él. Cuanto más adversidades pasamos, cuanto más conflictos, cuanto más fuertes son las tormentas, más profunda tiene que ser nuestra comunión con Él. Más profundo tiene que ser nuestro arraigo a Dios. Nehemías y el pueblo habían comenzado esta tarea de edificar el muro que había sido derribado por los enemigos. Y estaban ocupados, involucrados en la obra. Estaban sirviendo a Dios. Pero vemos que comenzaron a ser acechados. Comenzaron a ser amenazados por el enemigo. Comenzaron a decir, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Y saben qué? Esto no era una mentira. Eran débiles. A comparación del enemigo, en cantidad eran débiles. En recursos propios, comparado con los enemigos, eran débiles. Pero estos hombres y mujeres débiles, invulnerables, eran el pueblo de Dios. Ahí estaba la gran diferencia. Ellos eran débiles. Estaban a expensas del enemigo. Pero tenían algo en claro, que eran el pueblo de Dios. Pertenecían a un Dios fuerte. Pertenecían a un Dios poderoso. Pertenecían a un Dios con recursos inagotables, interminables, para suplir cualquier necesidad, para afrontar cualquier circunstancia. Este era el Dios de Nehemías y el Dios de su pueblo. Pero dice la palabra, el texto que hemos leído, que las amenazas comenzaron a ser cada vez más insistentes. Ya no eran unos, sino que eran más de uno que se unían y amenazaban a Nehemías y al pueblo con atacarlos, con destruirle, con hacerle daño. Y vemos que cuando Nehemías y el pueblo recibieron estas acechanzas, estas amenazas de parte del enemigo, ¿qué hicieron? Se quedaron mudos. No, buscaron a Dios, clamaron a Dios, acudieron a Dios. Lo primero que hicieron cuando escucharon esas acechanzas, esas amenazas, fueron a aquel que es poderoso. Fueron a aquel que era su fortaleza. Fueron a su Dios, contándole lo que estaba sucediendo, exponiéndole quién era su enemigo y buscando su favor, hermano. Y yo pensaba, nosotros en este tiempo, como hijos de Dios, lo mismo que Nehemías y este pueblo, siendo parte de su reino, también tenemos luchas. También tenemos enemigos que acechan nuestra vida. No tenemos un enemigo llamado Tobías Amonita o un enemigo llamado Sanbalat.
como los enemigos de Nehemías y este pueblo de Israel. Pero el enemigo que acecha nuestras vidas, el enemigo más peligroso que nosotros tenemos, se llama pecado. Pecado. Ese es el enemigo más destructivo para nuestra vida, más peligroso que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué? Estamos con él todo el tiempo. Así como Nehemías y el pueblo de Israel tenía a sus enemigos ahí, al lado, que estaban mirando todo lo que ellos hacían y estaban al acecho. Nosotros tenemos este enemigo que convive acá, en nuestra carne, que nos acecha, que nos amenaza. Y déjeme decirle de vuelta, no hay un enemigo más destructivo que este. No lo hay. Creemos y sabemos que Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuánto cree que Cristo los hizo libre de este pecado que le tenía sometido? Pero ¿sabe qué? Este pecado sigue acechando nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, este pecado que mora en mí, que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y déjenme decirle que esta amenaza, este acecho, va a seguir estando, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que esta carne muera. Hasta que nos vayamos con él. Esta lucha va a seguir estando dentro nuestro. Por eso es importante que nosotros podamos prestar atención y podamos estar atentos a este enemigo. Nehemías y este pueblo estaba atento al enemigo. No es que decía, bueno, a mí no me importa, yo tengo a Dios de mi lado. No, se ocupaban, estaban vigilantes, pasaban noches sin dormir, porque sabía que este enemigo iba a destruir lo que en Dios ellos estaban construyendo. Las amenazas que este enemigo nos hace, que nos acechan cada día, le podemos llamar tentación. Esas amenazas que vienen a nuestra vida todos los días, que nos acechan, le podemos llamar tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos dice que la tentación proviene del enemigo. La tentación proviene de nuestra propia concupiscencia, de nuestros deseos engañosos que vienen a nuestro corazón, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de esa que hablaba Pablo, con la cual luchaba. Hermanos, muchas veces somos tentados. Muchas veces tenemos que pasar por estas situaciones día tras día. Y la tentación
La palabra de Dios es clara y nos dice que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. El pecado es cuando esa tentación le damos lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y comienza a crecer hasta transformarse en pecado. Cuando esta amenaza que viene a nuestra vida, la guardamos o la alimentamos en nuestro corazón o no le damos importancia, en lugar de confesarlo, en lugar de vigilar nuestro corazón, en lugar de buscar ayuda a Dios, buscar su gracia, buscar su fortaleza. Nehemías y el pueblo apenas recibió las amenazas, buscaron a Dios, buscaron la fortaleza de parte de Dios. Sabían que ellos no iban a poder resistir si lo hacían con sus fuerzas, con su capacidad. Pero si Dios estaba en su favor, iban a poder vencer cualquier acechanza, cualquier amenaza que viniera a su vida. Pero cuando nosotros no actuamos de esta manera y dejamos que esta tentación avance en nuestro corazón, ¿sabe qué? Terminamos pecando. Indefectiblemente pecamos, porque ese mal está en nosotros. Y es una lucha que tenemos constante como cristianos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que obra en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que darle ese lugar para que Él actúe. El apóstol Pablo nos habla acerca de este conflicto que tenemos como cristianos. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿A quién le habla el apóstol Pablo esto? La iglesia. Uno puede decir, pero qué fuerte todo lo que Pablo dice. ¿Y qué se manifiesta ahí? Cuando el pecado se manifiesta, ¿qué se está manifestando? La obra de la carne. Esta carne que no ha sido crucificada, que está viva todavía. Y cuando le damos rienda suelta a nuestra carne, cuando alimentamos esos deseos pecaminosos que vienen a nuestro corazón, ¿sabe qué? El pecado se hace manifiesto en nosotros. Pecamos.
si no buscamos andar en el Espíritu, si no buscamos tener comunión con Dios, si no buscamos que Dios sea realmente el que dirija nuestra vida. El pecado produce daño, hermano. El pecado destruye, así como los enemigos del pueblo de Israel. En esta mañana podríamos preguntarnos, ¿estamos buscando la dirección, la guía de Dios para nuestra vida? ¿Estamos cuidando nuestra integridad espiritual? ¿Estamos cuidando? ¿Examinamos nuestro corazón cada día a la luz de su palabra? ¿Examinamos? Yo que cuando uno llega a una cierta edad, le mandan a hacer exámenes más seguido, ¿no? Exámenes de esto, del otro, cuidar su cuerpo porque el cuerpo empieza a fallar y los médicos dicen mejor es prevenir que curar, entonces uno se va haciendo estudios previniendo que no venga esto, que no venga aquello, porque después ya es más complicado. Usted examina su corazón, no digo que se vaya a hacer un electro, pero examina cómo está su corazón delante de Dios todos los días. Si realmente está buscando cuidar su vida espiritual, está andando en el Espíritu, está atento a las amenazas que el enemigo le hace a su corazón. El jueves en la reunión de discipulado hablábamos un poco acerca del corazón y acerca del pecado que está en nuestro corazón, ¿no? Y si nosotros miramos al primer hombre, a la primera mujer, Adán y Eva, podemos ver que ¿cuándo pecó Eva? Cuando comió del fruto. Pero si leemos la palabra vamos a ver que Eva había pecado antes en su corazón. Antes de comer del fruto, en su corazón Eva ya había pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Búsquelo porque va a ser fácil. Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que hubo varios pasos antes que Eva tomara el fruto y lo comiera. Dice la palabra de Dios que primero lo vio, pero ya no se conformó con solamente mirarlo, sino que lo empezó a contemplar. Cuando usted mira algo y lo mira al pasar, lo mira así nomás, pero cuando ya usted lo empieza a mirar bien, qué lindo que está esto, ya le dedica más tiempo, ya su mirada es un poco más profunda y empieza a contemplar, a ver, mirá qué lindo que es. Le agradó lo que vio. Y cuando le agradó, ¿qué pasó en su corazón? Lo codició. Y ahí ya pecó. Cuando codició el fruto, ya pecó. ¿Qué faltaba?
que lo tomara y lo comiera. Faltaba el acto, pero el pecado ya estaba en su corazón, porque lo vio, porque lo contempló y porque lo codició. ¿Cuántos pasos se dieron hasta ese acto pecaminoso? Se dejó seducir. No le dio importancia a la amenaza, aquello que estaba acechando su vida. No pensó en lo que Dios le había dicho, sino que se dejó seducir por el pecado. No acudió a Dios, no buscó la guía de Dios, sino que le dio lugar al pecado en su corazón. Y hermano, cuántas acechanzas vienen a nuestra vida todos los días, haciendo peligrar nuestra integridad espiritual. Y cuántas veces esas tentaciones que vienen, esas tentaciones que están en nuestro corazón, en lugar de exponerlas, en lugar de quitarlas, en lugar de buscar la ayuda de Dios, la guardamos. En lugar de buscar lo que Dios dice en su palabra para poder vencer, para poder resistir, dejamos que eso siga avanzando en nuestro corazón. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús le contestó con la palabra, escrito está. Y si usted mira a Jesús rápidamente, le contestó al enemigo. No dejó que el enemigo se... rápido. Y le dijo después, vete de mí, Satanás. No dijo, bueno, a ver la oferta que me estás haciendo, déjamela pensar un ratito. Deja que la maquine en mi mente, en mi corazón, a ver si realmente... No, la desechó. Confrontó. Y qué triste cuando nosotros dejamos que esa tentación que viene a nuestra vida, la alimentamos. No solamente que la recibimos, sino hacemos como Eva, la contemplamos, nos empieza a agradar. Y luego la empezamos a codiciar. Hasta que se produce el pecado, hermano, en nuestra vida. ¿Cuántas tentaciones de diferente índole acechan a nuestro corazón? ¿Quién puede decir en esta mañana, yo nunca soy tentado a hacer el mal? Yo nunca soy tentado. El libro de Efesios, el apóstol Pablo nos habla del enojo, por ejemplo. Y nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está enseñando el apóstol? Que yo muchas veces me enojo. Levante la mano, ¿quién no se enoja? Es de piedra el que no se enoja. El que tiene sangre en las venas, se enoja. Pero ¿cuál es el consejo del apóstol? Airaos, ¿pero qué? No pequéis. ¿Cuándo es pecado? Cuando ese enojo queda acá en el corazón. Por eso me dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Rápidamente sacalo del corazón. Perdoná, pedí perdón, reconciliate con tu hermano. ¿Cómo puede ser, hermanos, que durante un tiempo largo están peleados? Dejaron que el pecado destruya su vida por no quitar ese enojo de su corazón, por darle lugar al enemigo, por no vigilar, por no cuidar. Esposos que se enojan el uno con el otro
Y están días enojados. Y el enemigo se hace un festín en ese corazón. El mismo apóstol dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítenla de su corazón, porque eso no proviene de Dios. Eso proviene de su carne. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, cuando nosotros quitamos rápidamente el enojo de nuestro corazón, podemos perdonar, podemos amar al otro, podemos tener la misma misericordia que Dios tuvo y tiene para con nosotros. Pero cuando guardamos ese enojo, estamos pecando. Y comienza a haber raíz de amargura en nuestro corazón. Comienza a haber rencor. Qué importante que podamos estar atentos todos los días a estas acechanzas del enemigo. Que podamos estar vigilantes. Estos hermanos nuestros, Nehemías y su pueblo, estaban sirviendo a Dios. Estaban reconstruyendo, ¿saben qué? Aquello que el enemigo había destruido. ¿Saben por qué? Por causa de su pecado. Nosotros como hijos de Dios, cuando el enemigo destruye nuestra vida, es por el pecado, por el lugar que nosotros les hemos dado. Porque si no, el enemigo no puede hacer nada. Porque Dios es nuestro Señor. Cuando el pecado entra en nuestra vida y nosotros le damos lugar, destruye. Versículo 9 que hemos leído dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estuvieron atentos, hermano. Estuvieron vigilantes. Oraron a Dios. Clamaron a Dios, fíjense, más de una vez. Pero no dormían, no descansaban, velaban. Porque sabían lo dañino que podía ser el enemigo. Y muchas veces nosotros dormimos, hermano. Como cristianos muchas veces no estamos vigilantes, no estamos atentos. Y déjenme decirle de vuelta que el pecado es el enemigo más destructivo que podemos tener. Y está con nosotros. Aquel que piensa, no, yo a eso. No, debe vigilar todos los días. Debe estar atento todos los días en su corazón. Debe tener ese tiempo para orar a Dios, para escudriñar en su palabra, para que esa comunión sea cada vez más profunda, porque es ahí donde va a estar fortalecido. Es ahí donde va a poder soportar y resistir las acechanzas que vengan del enemigo. Porque no es por nuestra fuerza o por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Dios hace en nuestra vida. Si Nehemías y el pueblo pudieron terminar con esa construcción, y si el enemigo nada pudo hacer, ¿sabe por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios le guardó. Porque Dios le fortaleció. Porque Dios obró. Y si nosotros podemos resistir, huir a la tentación, es por lo que Dios hace en nuestra vida. Es por su palabra. Hermano, que nosotros podamos tener una comunión más íntima con el Señor. Necesitamos todos los días, más estrecha.
más profunda. No podemos tener una comunión superficial con Dios. Saber que viene cualquier vientito y cualquier tormenta y nos tira abajo. El roble, como le decía en un principio, era un árbol fuerte y robusto, porque sus raíces eran profundas, porque sus raíces estaban bien arraigadas en el suelo. Y por eso su crecimiento era fuerte, por eso su crecimiento era constante, y era un árbol fructífero, porque tenía una raíz sana, porque tenía una raíz profunda. Hermanos, si nuestra vida espiritual es superficial, cualquier vientito, cualquier amenaza nos va a derribar. Cualquier tentación que venga a nuestra vida nos va a llevar a pecar. Pero si nuestra raíz es una raíz que busca las profundidades, es una raíz que está arraigada al suelo donde ha sido plantado, van a venir circunstancias de todo tipo, pero nuestra vida va a estar firme, creciendo en el Señor. Qué importante que nuestra vida, que nuestra raíz esté arraigada en Cristo. Que Él sea nuestro fundamento. Que Él sea nuestra comunión de todos los días. Que a Él podamos acudir en todo tiempo. Que Él sea el que escudriñe nuestros corazones. Yo le invito a abrir en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2:6. Yo se lo voy a leer en otra versión. Usted léalo, vamos a leer el 6 y el 7. Yo se lo voy a leer en NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. El apóstol Pablo nos dice que de la manera que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, ahora debemos ¿qué? Seguir sus pasos. Ahora debemos seguirle a Él. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Arraigándonos profundamente en Él. Buscando continuamente de Él. Clamándole a Él. Conociéndolo a Él por medio de su palabra. Viviendo lo que Él me dice. ¿Y sabe qué? Entonces nuestra fe, dice, se va a fortalecer. Nuestra fe va a ser una fe fuerte, porque el Señor está obrando en nuestra vida. Nuestra fe se va a fortalecer en la verdad, dice, y rebosarán de gratitud. Una vida que está arraigada en Jesús, una vida que está en Él, una vida que está siendo edificada en Cristo. ¿Sabe qué? Es una vida que rebosa gratitud. Es una vida agradecida a Dios. Agradecida. Pueden venir circunstancias
difíciles porque van a venir todos los días. Pero voy a decirle, Señor, gracias, porque te pertenezco a ti, Señor. Gracias porque mi vida está arraigada en ti, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque en ti puedo confiar, Señor. Gracias porque a pesar de este enemigo que me acecha todos los días, en ti yo tengo la victoria. El apóstol Pablo reconocía esto, que había algo en su interior que lo llevaba a hacer lo contrario a lo que él quería hacer. Pero él decía, gracias Dios, gracias doy a Cristo, a Dios el Señor por Cristo Jesús. Gracias por Cristo Jesús que venció en la cruz del Calvario y que por Él tengo la victoria. Y ya no tengo que vivir más esclavizado del pecado, sino que ahora puedo vivir sirviéndole a Él, si ando en el Espíritu, si vivo conforme a su voluntad. Hermano, en esta mañana es importante que nosotros podamos reconocer a nuestro enemigo. ¿Cuál es el enemigo más destructivo que nosotros tenemos? Es el pecado. Es el pecado con el cual debemos luchar todos los días. Porque este enemigo nos acecha, porque las tentaciones vienen a nuestra vida constantemente. Pero ¿sabe qué? En Cristo tú y yo tenemos la victoria. Porque Él ha vencido al pecado en la cruz del Calvario. Y ya no somos más esclavos del pecado. Ya no vivimos más para el pecado, sino que vivimos para Él. Él nos hizo libre. Y debemos entender esto, hermanos. El pueblo y Nehemías entendieron que Dios estaba con ellos. Y aunque el enemigo parecía fuerte, destructivo y estaba amenazante todos los días, ellos sabían que la victoria estaba en Dios. Estaban convencidos. Por eso acudían a Dios constantemente. Hermanos, si yo estoy convencido que la victoria está en Dios, tengo que ir a Él todos los días. No puedo valerme por mi fuerza. ¿Sabe por qué? Porque la victoria está solamente en Dios. Cuando estoy en Él, cuando acudo a Él, cuando le escucho a Él, cuando le sigo a Él, cuando no constristo al Espíritu Santo que está en el corazón, sino que le obedezco. Ahí soy más que vencedor y el enemigo no puede hacerme daño. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios antes de compartir los símbolos en esta mañana. Que podamos tener un minuto para poder examinar nuestro corazón. Somos acechados constantemente. Pero ¿sabe qué? Podemos acudir a Él en todo tiempo para poder resistir, para poder huir, para poder permanecer firme y para poder tener victoria sobre el pecado. Cristo me da la victoria. Y si en esta mañana me siento vencido, porque me doy cuenta que mi vida es una vida que vive bajo el pecado, porque hay cosas en mi vida que me dominan, vicios que no puedo dejar. La palabra de Dios me dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Aquel que se acerca a Dios con un corazón arrepentido, Dios está dispuesto a perdonar, a limpiar el corazón y a librarte de aquello que te está haciendo esclavo en esta mañana. Cree
en el Señor Jesucristo y acércate a Él en arrepentimiento y fe, y Él va a obrar en tu corazón.